Revelado, el increíble retorno que transformó la Nochevieja tras ser expulsada por mi suegra. La explosión de colores en el cielo marcaba la entrada de un nuevo año, pero para María, esa Nochevieja sería el inicio de una batalla mucho más personal. A las puertas de la casa de su suegra, el campo se llenó con los ecos de risas y abrazos, pero cuando se atrevió a mostrar su reciente ascenso como arquitecta, la sonrisa de doña Elvira se convirtió en un hielo que paralizó su aliento. «Tú no eres parte de esta familia», le lanzó, una daga afilada que la rasgó por dentro. Sin más que una mirada de desprecio, María sintió cómo la alegría de las festividades se desvanecía, y con ella una parte fundamental de su identidad. Despojada de la festividad, sus pasos la guiaron hacia la puerta. Su mente se convirtió en un torbellino de angustia. ¿Era su éxito un motivo de rechazo? La rabia y la tristeza la inundaron, pero una chispa de determinación palpitó en su pecho. No permitiría que ese rechazo definiera su futuro. «Tu talento es un regalo para el mundo, hija», resonaban las palabras de su madre, como un mantra que pronto se tornó en su ancla. Pero una sombra intermitente de culpa la siguió, cuestionándose si realmente su sueño era suficiente, si el sacrificio de su familia valía la pena. En los días que siguieron, entre proyectos olvidados y un océano de memorias inquietantes, descubrió un baúl antiguo en el desván, hogar de los planos arquitectónicos de su abuelo. La nostalgia se mezcló con energía renovada. Ese diseño inacabado era una puerta entre el pasado y su futuro. Cada trazo era un susurro familiar que le brindaba fuerza. Sin embargo, el camino hacia adelante estaba repleto de piedras afiladas. Las miradas escépticas de sus colegas resaltaban su lucha como mujer en un mundo de hombres. Los murmullos sobre su ambición la hacían dudar, sembraban inseguridad en su mente, arrastrándola hacia pensamientos oscuros de insuficiencia. «¿Y si no soy capaz?», se decía con frecuencia, mientras su respiración se tornaba irregular, perturbada por las exigencias del mundo exterior. Las noches se aferraban a su ansiedad, mientras se preguntaba si el deseo de marcar su propio camino condenaría su relación con su familia. La presión era como una bruma densa que nublaba su visión, y cada paso que avanzaba se sentía como una carga dolorosa. «Si no les gusta lo que soy, ¿debería renunciar a mí misma?», reflexionaba, sintiendo sus fuerzas producirse en un continuo tira y afloja. A medida que la celebración de Año Nuevo se acercaba de nuevo, una marea de ansiedad la invadía. Había planificado invitar a su familia a la apertura de su oficina, esa obra que representaba su vida y el legado de su abuelo. Un lugar que irradiaba esperanza y sueños, pero la visión de doña Elvira la seguía persiguiendo, un espectro que la aterraba. El deseo de aceptación se entrelazaba con su necesidad de ser fiel a sí misma, un dilema que en su pecho ardía como fuego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Así, la noche de la celebración llegó, y la atmósfera de su oficina comenzó a palpitar con risas, pero la tensión latente propulsaba los corazones hacia el fondo. Cuando comenzó a presentar su proyecto, la pasión y la ansiedad se entrelazaban en sus palabras. Fluyeron los recuerdos de su abuelo, mientras sus compañeros de trabajo la miraban con espera. ¿Se atreverían a aceptarla? Cada diapositiva era un reflejo de su lucha dolorosa. Presentarle su verdad a aquellos que la cuestionaban parecía antes una sombra inalcanzable. Y se preguntaba, ¿podré mostrarles quién soy sin caer en su desaprobación? El ambiente se cargó de expectativa,
la calma antes de la tormenta que podría cambiarlo todo. El aire en la oficina estaba electrificado. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Cada mirada, cada susurro, pesaba como una losa sobre los hombros de María. Sin embargo, al mirar hacia la pantalla, donde se proyectaban las imágenes de su proyecto, una chispa de determinación se encendió en su interior. Recordó el pesimismo de doña Elvira, pero sobre todo, recordó el legado de su abuelo, un verdadero artista del diseño. Esto es por él, se dijo mentalmente, apretando los dientes y sosteniendo su nerviosismo como un desafío más que debía vencer. Mientras se presentaba, sus manos temblaban ligeramente al pasar las diapositivas. Las palabras fluyeron, algunas más firmes que otras, pero la emoción detrás de su proyecto la impulsó a seguir. He aquí un espacio que invita a la luz, que favorece la interacción social y que respeta el entorno, decía con un entusiasmo renovado mientras explicaba cómo cada aspecto del diseño estaba concebido para transformar vidas y crear conexiones. En medio de la angustia, comenzó a ver a sus colegas no como jueces, sino como potenciales aliados en su visión. Una colega, Patricia, se atrevió a interrumpir. ¿Cómo creerás que esto puede funcionar si no tienes en cuenta las opiniones de la gente que tiene más experiencia? Le lanzó con una sonrisa irónica. La pregunta, lejos de desbaratarla, se convirtió en una oportunidad. En lugar de ceder al miedo, María se plantó firme. Si no me atrevo a presentar mi visión, ¿quién lo hará? Este espacio es para la gente, no solo para sus expectativas, respondió, sintiendo que esas palabras resonaban más allá de la presentación. Los murmullos se convirtieron en silencio mientras la mirada de María se conectaba con cada asistente. Esa conexión fue recíproca y en ese instante comprendió que el verdadero rechazo no provenía de su suegra ni de sus colegas, sino de su propia inseguridad. La fuerza de su propósito se hizo evidente, llenando la sala de una energía contagiosa. Este proyecto podría ser algo más que un simple diseño, podría representar un cambio, continuó, sabiendo que tenía el poder de inspirar. Sin embargo, una sombra de desconfianza aún persistía en su mente. Cuando terminó su presentación, esperaba aplausos, pero las primeras reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron entusiastamente, pero otros se mostraron indecisos. En su corazón, la inquietud comenzó a agitarse otra vez. ¿Habría logrado convencerlos? Las miradas críticas volvieron a punzar su piel como cuchillos, y antes de que pudiera procesar el momento, la puerta se abrió abruptamente. Doña Elvira, sin previo aviso, cruzó el umbral. La atmósfera se paralizó mientras todos volteaban a ver al nuevo intruso. La mirada de María se congeló en un instante de incredulidad. ¿Por qué estaba allí? El rostro de su suegra albergaba unas emociones que no podía descifrar. La tensión se palpaba en el aire. Era como si toda su vida se concentrara en ese momento. ¿Irritación, desaprobación o un acto de desafío? María sintió que el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Era su oportunidad de confrontar no solo a su suegra, sino también a sus propios miedos, frente a todos aquellos que dudaban de ella. Esa intrusión marcaba no solo la llegada de un obstáculo, sino también el inicio de una nueva fase en su lucha personal. Hoy no me rendiré, pensó mientras su madre le decía que era un regalo. Esa idea se convirtió en su mantra, la aceptación de su propia valía. ¿Qué haces aquí?, preguntó María, su voz firme pero con un leve temblor. Doña Elvira entreabrió los labios y el resto de la sala contuvo el aliento, anticipando la respuesta que podría definir el camino de María. Sería un momento decisivo no solo para ella, sino para todos los que habían apostado por su talento. ¿Podría por fin enfrentar el rechazo y convertirlo en aceptación? La respuesta colgaba en el aire, lista para ser revelada. La mirada de doña Elvira se posó en María, pero lo que su nuera percibió no fue desdén, sino una determinación afilada como un cuchillo. En ese instante, María comprendió que había llegado el momento de dejar de lado las suposiciones. La expresión de su suegra, frecuentemente una mezcla de desaprobación y crítica,
Hoy parecía desafiante. Era el momento de revelarse, no solo a Elvira, sino también a sí misma. «Estoy aquí porque estoy dispuesta a escuchar», dijo doña Elvira, con voz firme, rompiendo el silencio que había envuelto a la sala. Las palabras resonaron en María como un eco de desafío, invitándola a abrir una línea de comunicación que había estado ausente durante tanto tiempo. Esa disposición a escuchar era quizá el primer gesto de apertura que tanto necesitaba. María sintió una oleada de energía. Ya no solo competía con su suegra, ahora podía interpretar esa presencia como una oportunidad. Con cada segundo que pasaba, su mente se llenaba de ideas, conexiones y reflexiones. No se trataba solamente de su proyecto, sino también de la relación que había anhelado mejorar. Si va a escuchar, entonces que escuche todo, pensó mientras se preparaba para tomar la palabra. Mi proyecto no solo es sobre diseño, es sobre cómo podemos unir a las personas, se atrevió a decir María, alzando un poco la voz. Cada rincón de este espacio está pensado para que la comunidad se sienta parte de algo más grande, un espacio donde nadie se siente invisible. La sala comenzó a girar en torno a sus palabras. Algunos colegas empezaron a murmurar en voz baja, otros asentían. Sus rostros pasaron del escepticismo a la incredulidad. Ese cambio en la atmósfera la motivó a ir más lejos. Así que continuó, sus palabras fluyendo con una claridad que antes no había sentido. Este diseño puede cambiar la forma en que nos relacionamos y nos vemos a nosotros mismos. No puedo hacerlo sin considerar la experiencia de todos, incluyéndote a ti, Elvira. Las emociones comenzaron a dibujarse en los rostros de su audiencia. Patricia, la colega escéptica, ahora miraba a María con atención. Debemos abrirnos a nuevas ideas, y eso incluye aprender de todos, incluso de quienes siempre hemos rechazado, asentó ella, amplificando la idea que María había compartido. La partida había comenzado a cambiar. María sentía cómo su confianza crecía con cada palabra, cómo la energía en el espacio iba en ascenso. Pero había una pulsión latente en su interior. La lucha contra el miedo nunca había terminado. Aún quedaban muchas preguntas por resolver, pero la determinación de enfrentarlas se enraizaba firmemente en su corazón. De repente se dio cuenta de que no solo estaba tratando de ganar la aceptación de su proyecto, sino que se estaba despojando de las cadenas que la mantenían anclada. No solo se trataba del diseño que defendía, sino de su capacidad de influir en el mundo que la rodeaba. Era un acto de autovaloración, un renacer. María interrumpió a Elvira, llamando su atención una vez más. Entiendo que este proyecto es importante para ti, pero las críticas constructivas son solo eso. Aquí estoy, lista para tomar parte. Muéstrame más, explícame cómo has llegado a estas conclusiones. La oferta de la suegra fue un paso. María sintió el aliento entrecortado. Había mucha más en juego que solo un proyecto. Su viaje personal, su legado y la apertura a nuevas posibilidades. Mientras Elvira mantenía la mirada fija, María sabía que este podría ser el inicio no solo de su ascenso profesional, sino también de una relación transformada con su suegra. El camino hacia el entendimiento aún era incierto, pero cada conversación podría ser un puente hacia lo desconocido. ¿Podríamos trabajar juntas en esto entonces?, preguntó María, abrumada por la emoción. La sala contenía la respiración, todo dependía de la respuesta que daría Elvira. La posibilidad de una nueva colaboración se sentía cada vez más cercana, pero a la vez podía ser el catalizador de un nuevo conflicto. ¿Sería suficiente para salvar sus diferencias? La expectativa de la respuesta cortaba el aire, y María supo que estaba a punto de revelarse a sí misma de una manera que jamás había imaginado. La respuesta de doña Elvira llegó envuelta en un silencio tenso que parecía magnificar cada latido en el pecho de María.
La suegra, con una mirada que combinaba curiosidad y determinación, finalmente asintió lentamente. «¿Podría considerar trabajar juntas, María?», dijo, rompiendo el compás que parecía estancarse en el aire. Ese simple acuerdo fue como un torrente de agua en un desierto, pero también trajo consigo preguntas inquietantes. María sintió que la presión aumentaba. Por un lado, el reconocimiento de Elvira era un triunfo, pero por otro, la sombra del desafío acechaba. Ahora tendría que no solo justificar su visión, sino también compartir el proceso creativo que la había llevado allí, revelando cada rincón de su fragilidad. Su mente comenzó a agitarse. ¿Era posible abrir su corazón y su vulnerabilidad a alguien que había ejercido tanta crítica en el pasado? «Voy a preparar una presentación más completa», respondió María, la labia fluyendo, mientras su energía pasaba de la timidez al ímpetu. «Quiero que entiendas no solo el qué, sino el por qué detrás de cada decisión de diseño. He estado reflexionando sobre esto durante semanas y cada elemento tiene un propósito claro». Las palabras caían con una sinceridad que nunca había logrado antes. Cada sílaba era un ladrillo en la construcción de su nueva autoidentidad. Con este nuevo fervor, decidió cambiar su enfoque completamente. Ya no se sentía como una novata buscando aprobación, sino como una arquitecta del cambio. Se dio cuenta de que este no era solo un proyecto de arquitectura, era su manifestación personal. Había un eco profundo entre su experiencia y su diseño. Mientras preparaba su presentación, se centró en los elementos que realmente representaban su visión. La luz natural que inundaría el espacio, los colores que inspirarían calma y creatividad, los materiales que darían vida a la representación de una comunidad unida. Sin embargo, en cada elección sonaba una voz interna que cuestionaba su decisión. Cada vez que retiraba un diseño antiguo de su presentación y reemplazaba su enfoque con uno nuevo y más audaz, sentía la resistencia familiar. ¿Y si Elvira no aprobaba? ¿Y si el resto del equipo todavía no estaba listo para una perspectiva tan radical? Con el tiempo, María fue descubriendo que cada duda no era una cadena que la restringía, sino un reflejo de su profundo deseo de crecer. Esa incomodidad se volvió su aliada. Al enfrentar las objeciones, estaba poniendo a prueba su propia resolutividad, así que eligió exponer sus ideas con transparencia, sabiendo que no todo sería bien recibido. El pensamiento de que podría fracasar se convirtió en un aliado en su método, permitiéndole explorar las fronteras de su creatividad. Finalmente, el día de presentar su proyecto llegó. La sala estaba cómodamente iluminada y las sillas parecían invitar a sentarse y escuchar. Con una efervescencia que apenas podía contener, María se plantó al frente. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de huir de la vulnerabilidad, la abrazó. «Hoy no solo quiero mostrarles un diseño, sino una historia», dijo con firmeza. Entonces, mientras las imágenes del proyecto empezaron a parpadear en la pantalla, vio los rostros de sus colegas. Algunos eran casi despectivos, otros intrigados, pero lo más resaltante fue la mirada de Elvira, una combinación de reconocimiento y desafío, como si sugiriera que había más en juego de lo que parecía. Entonces, en medio de la presentación, la urgencia de la verdad la llevó a compartir una parte de sí misma que nunca había compartido. «Este proyecto resuena con mis propias luchas y mis sueños de ser escuchada y entendida», confesó, sintiendo cómo sus palabras, aunque temblorosas, revelaban más que cualquier diagrama arquitectónico. Se dio cuenta de que este acto de revelación no solo la acercaba a su suegra, sino que también la empujaba a nuevas alturas en su desarrollo profesional. La posibilidad de un entendimiento genuino se cernía sobre ellos y al mismo tiempo la incertidumbre de cómo reaccionaría Elvira añadía un matiz de tensión creciente a la atmósfera. «Pero hay algo más que necesito que entiendas», concluyó María, observando cómo la sala quedó en suspenso esperando su próxima declaración. «Me permito fallar, porque el verdadero fracaso sería no intentarlo, y este es solo el principio de lo que podemos lograr juntas». El susurro del tiempo parecía detenerse. La respuesta de Elvira, su tiranía de los años que habían pasado, se dibujaba en su rostro.
María sintió que el mundo se encogía mientras esperaba un veredicto. Lo que estaba en juego ahora era más que un simple proyecto, era una invitación a transformar la relación, la percepción y la propia identidad. La noche no solo trataba de elaborar un diseño, se trataba de redefinir futuros. «¿Y si nos arriesgamos juntas?», dijo Elvira con una mirada penetrante. Y así el destino de ambas empezó a entrelazarse, mientras un nuevo desafío aún mayor se preparaba al horizonte. El frío de la sala se sentía como un manto, pero el sudor que le recorría la espalda a María revelaba la tormenta que albergaba por dentro. La respuesta de Elvira había abierto un abanico de posibilidades, pero también una selva de incertidumbres. ¿Era realmente el inicio de un nuevo capítulo o solo un juego en el que ella seguía siendo la inexperta de las decisiones? Esta pregunta no la abandonaba. Tan pronto como terminó su presentación, Elvira se acercó a ella. «Tienes talento, María», dijo, su voz resonando como un eco familiar que resonó tanto en su autoaceptación como en la historia compartida que tenían. «Pero quiero que entiendas que el verdadero desafío apenas empieza». La frase, irónica y poderosa al mismo tiempo, encendió un fuego de determinación en el corazón de María. Desde aquel momento, cada día en la oficina se convirtió en un campo de entrenamiento en el que María luchaba por demostrar no solo sus habilidades, sino su valía. La relación con Elvira, aunque cargada de matices, era un camino espinoso por recorrer. Así, entre reuniones, sketches improvisados y discusiones acaloradas sobre colores y formas, el proceso de colaboración era al mismo tiempo una danza y un combate. María debía no solo presentar sus ideas, sino también defenderlas, pararse firme ante la mirada crítica que solía reprimirla. Las primeras semanas se convirtieron rápidamente en una montaña rusa emocional. Los gestos de aprobación eran fugaces, pero también lo eran las críticas. Cada comentario de Elvira resonaba en su mente como un eco de sus antiguas inseguridades. Era agotador tener que enfrentarse a una figura que había simbolizado sus dudas mucho antes de que la arquitectura se cruzara en su camino. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, María comenzó a ver alternativas en su frustración. «Esta es una oportunidad para redibujar las reglas del juego», se repetía en su mente. Se comprometió a usar cada crítica para pulir su enfoque, a preguntar en lugar de temer, a aprender en lugar de rechazar las observaciones. Este cambio mental no fue instantáneo, sino que llegó con el paso de noches sin dormir, ensayos ante el espejo y discusiones con su mejor amiga sobre el significado del éxito. Durante una de esas noches de preparación, sintió su energía de crecer al terminar un modelo. Había decidido incluir más elementos innovadores, pero la indecisión le hacía dudar. «María, no te detengas, confía en ti misma», se decía, buscando el valor que se había ido fraguando en ella. Esa noche, un nuevo concepto comenzó a tomar forma, una obra que representaba una mezcla entre el enfoque tradicional de Elvira y su propia visión audaz. En su siguiente encuentro, expuso el nuevo diseño con la pasión de alguien que había revivido su propia voz. «Este es un puente entre dos perspectivas, el respeto por lo que se ha hecho y la apertura a lo que podría ser», anunció, viendo cómo los ojos de Elvira se iluminaban con un interés renovado. Sin embargo, lo que aguardaba detrás de esa luz era una nueva esfera de confrontación. Elvira comentó: «Es un buen intento, pero necesitarás más que solo buenas intenciones para convencer a otros». Este fue un golpe directo, pero en lugar de hundirse, María sintió cómo sus palabras se convirtieron en combustible. «Voy a hacer que esto funcione, no solo por mí, sino por todo lo que representa», pensó, decidida a no dejarse vencer. Acudió a su grupo de compañeros, los desafió a criticarla aún más, a arremeter contra su propuesta. Las reuniones se convirtieron en un círculo de retroalimentación donde dejaba cada inseguridad en la puerta. A medida que sus compañeros comenzaron a respaldar sus ideas, el eco de la voz de Elvira parecía desvanecerse, sustituida por un sentido de comunidad inesperada. El día se llevó a cabo con su presentación a un consejo más amplio, y antes de entrar, la duda y la determinación estaban en guerra. «Esto no es solo un diseño, esto es un grito de mi esencia», se afirmó.
Al cruzar la puerta, una nueva idea fulgurante brotó en su mente. Si Elvira había sido la figura del juicio, quizás, solo quizás, podría convertirse en una aliada. Con un susurro de desafío en sus labios, María se preparó para abrir esa nueva puerta. La siguiente etapa no solo significaba una lucha en el espacio físico, sino el empoderamiento de su voz y la reclamación de su lugar en el mundo que había anhelado ser parte. Sin embargo, el camino sería aún más complicado, pues la historia de su lucha interna apenas comenzaba a revelarse. ¿Sería capaz de mantener ese impulso y transformar a su suegra de rival en aliada? La batalla profesional estaba lejos de terminar. Los días posteriores a su presentación fueron un torbellino. La confianza que había mostrado al enfrentarse al consejo no le ofreció el alivio que esperaba. En la oficina, la presión aumentaba, cada día más intensa, como un nudo en el estómago que nunca desaparecía. La adopción de su diseño innovador estaba en manos de Elvira y un par de proyectistas influyentes, y María lo sabía. La confianza es escurridiza, especialmente en un entorno donde cada opinión cuenta. La primera señal de que las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta fue una conversación espontánea con un compañero de trabajo que admiraba su propuesta. «Tu visión no solo es fresca, que también es necesaria», dijo con sinceridad. María sintió una chispa, podía ser valiosa en el equipo, no solo por su talento, sino por su autenticidad. Aquellas palabras se convirtieron en un motor que la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, la sombra de las inseguridades no se desvanecía completamente. Había pruebas deliberadas a nivel personal. María empezó a cuestionar sus motivaciones. ¿Lo estoy haciendo por mí o por la aprobación de Elvira? Al contemplar estas preguntas en la soledad de su escritorio, la lucha interna se intensificaba. Después de todo, si su deseo de validación era la gasolina de su fuego, ¿podría evitar que se convirtiera en humo? Un día, el entorno cambió abruptamente. Mientras María revisaba algunos planos, decidió sincronizar su trabajo con el enfoque de Elvira, casi como una estrategia de infiltración. En su mente ensayaba cómo, de hecho, podía combinar la visión tradicional de su líder con la suya. Ese día, la presentadora en su mente se convirtió en una archivadora de ideas, mezclando eficiencia y audacia tangiblemente. La preparación dio fruto cuando compartió el concepto revisado con un par de compañeras de trabajo, que expresaron su apoyo efusivo. Ver el entusiasmo en los ojos de sus compañeras les regaló un soplo de aliento, una afirmación de que su deseo de innovar y honrar la tradición no era solo una lucha interna, sino un viaje compartido. Así, una nueva dinámica se comenzó a gestar en el equipo. Sin embargo, la presencia de Elvira siempre estaba al acecho. Una tarde, cuando María creyó que el ambiente era propicio para presentar su visión fusionada con las enseñanzas de su mentora, la tensión se palpaba en el aire. Al exponer sus ideas, no pudo evitar mirar a su jefa con una mezcla de esperanza y ansiedad. La mirada de Elvira se mantenía impasible, como un mar en calma que podría en cualquier momento convertirse en tempestad. «Te has acercado, María, pero necesitas ahondar en los detalles», fue la respuesta de Elvira. Aunque era una crítica dura, en el fondo, María las sentía diferentes. Había comenzado a discernir el patrón entre las palabras de Elvira. Había intención en cada crítica, una invitación a profundizar, a encontrar las capas ocultas de su propia creación. Esa noche, María se sentó en su habitación a analizar cada nota y cada observación. A medida que la oscuridad se fue envolviendo en su entorno, ella se sumergió en su trabajo, enfocándose en cada detalle que había descuidado. Fue entonces cuando, en un destello de revelación, se dio cuenta de que Elvira no intencionaba derribarla, estaba forzándola a construir una versión más sólida de sí misma. Luchando contra el cansancio, María finalmente se permitió una sonrisa al darse cuenta de que tal vez había un camino que transformar a su suegra de rival en aliada estaba más cerca de lo que había imaginado. Su determinación florecía mientras la idea de una presentación mejorada comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el reto no solo era externo. La lucha interna seguía viva.
¿Era capaz de ser lo suficientemente fuerte para capitalizar este nuevo entendimiento o permitiría que sus viejas inseguridades la atraparan una vez más? La siguiente semana traería consigo una nueva presentación, y María sabía que sería crucial. Este último intento no solo se trataba de demostrar su valía ante Elvira, sino de reivindicar su propia narrativa. Mientras ultimaba los detalles, un esencial dilema bloquearía su camino. Si fallaba, había una posibilidad de que Elvira la viera como solo una aprendiz, pero si triunfaba, podría por fin recuperar su voz. Se encontraba ante la encrucijada de su desarrollo personal. El momento de su reforma estaba a la vuelta de la esquina y la pregunta que resonaba en su mente se tornaba más urgente. ¿Se atrevería a llevar su idea a su máxima expresión, incluso si eso significaba desafiar a Elvira de una vez por todas? La batalla estaba lejos de concluir. La semana avanzó con una mezcla de angustia y expectativa. María se encontraba dividida entre la adrenalina necesaria para refinar su presentación y la presión que aumentaba a su alrededor como una tempestad anunciada. Cada mañana, mientras se sumía en el tráfico cotidiano hacia la oficina, su mente se llenaba de imágenes de su futuro. Si lo hago bien, tal vez me otorguen el reconocimiento que merezco, pensaba, pero también resonaban las inquietantes preguntas. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo satisfacer las expectativas de Elvira? Sin embargo, esta vez la incertidumbre ya no la paralizaba. La semana anterior había sido reveladora. No solo había descifrado el patrón en las críticas de Elvira, sino que había empezado a construir una estrategia basada en su propia voz, combinando audacia con estructura. Se sintió poderosamente viva al reflexionar sobre cómo podía presentar su propuesta desde un enfoque que, en lugar de tomar a Elvira como rival, reconocía su expertise. El día de la presentación llegó. Al despertar esa mañana, María decidió que ya no podía permitir que la opinión de otros definiera sus pasos. Se preparó minuciosamente, revisando cada diapositiva, cada gráfico que evidenciaba la solidez de su propuesta. Mientras se miraba en el espejo, se dijo: «No es solo una defensa, es tu oportunidad. Los detalles que antes eran solo números, hoy son tu voz». Cuando entró a la sala de reuniones, la atmósfera era tensa, como un acorde afinado a la espera de una interpretación magistral. Los proyectistas se acomodaron en sus asientos y los ojos de Elvira, que siempre emitían críticas sutiles, la observaban con atención. María sentía sus miradas como un peso en sus hombros, pero se esforzó por ser consciente de su postura y su respiración. Era su momento. Con cada palabra que pronunciaba, comenzaba a notar la transformación. Su diseño ya no era solo una mezcla de ideas, se había convertido en una historia coherente y potente que mostraba su evolución no solo como profesional, sino como individuo. Elvira levantó una ceja cuando María expuso la manera en la que había integrado su enfoque a la propuesta original, resaltando cómo podía modernizarse sin traicionar la tradición. Sin embargo, la ineludible pregunta surgió. Era inevitable, como el destino acechando. ¿Cómo garantizas que tu enfoque no alterará la esencia de lo que hemos construido hasta ahora? Elvira rompió el silencio con una voz firme, su mirada afilada atravesando el aire cargado de emociones. María sintió una oleada de adrenalina, como si cada célula de su cuerpo hubiera respondido al desafío. Mantuvo su compostura. Lo que propongo no altera la esencia, sino que la revitaliza. Nunca se trata de desestimar el pasado, sino de aprender de él para crear un futuro más inclusivo. Mi visión es una extensión, no una ruptura. Cada palabra era un ladrillo que reforzaba su edificación interna. La respuesta fue inminente, un silencio expectante que, en lugar de intimidarla, la motivaba a profundizar aún más. Al finalizar su exposición, el aplauso de unos pocos compañeros resonó con intensidad. Sin embargo, la mirada de Elvira permanecía en un estado de contemplación, su rostro impasible. El contraste entre el apoyo que comenzó a recibir y la fría reacción de su jefa la dejó en un punto de inflexión.
¿Qué significaba realmente el aplauso? ¿Era suficiente? Mientras abandonaba la sala, sintió que un nuevo conflicto estaba tomando forma. Si su propuesta había resonado en algunos, ¿por qué la inmutabilidad de Elvira podía haber eclipsado junto a esos aplausos? Esta lucha interna comenzaba a revelarle algo crucial. Su desarrollo no solo dependía de ser aceptada, sino de aprender a sostener su voz en un entorno donde la validación era esquiva. La noche anterior había marcado un antes y un después en su proceso interno, pero el desafío de esa realidad estructurada se antojaba aún más complejo. Con su mentora observándola como una figura distante, María se cuestionaba si sería capaz de forjar su camino en un entorno que a veces se sentía tan amenazador. Amén de desafíos inmediatos, María tomó una decisión en ese instante. Necesitaba rodearse de las voces que impulsaban su confianza. Lo que nunca imaginó era que en ese camino hacia su verdad personal podría asomarse un nuevo dilema. ¿Estaba dispuesta a confrontar la percepción que Elvira temía de ella? La lucha por su voz estaba lejos de terminar. De hecho, parecía que acababa de comenzar. En su mente resonaban pensamientos contradictorios sobre cómo debería proceder. Lo que estaba claro era que el suelo bajo sus pies temblaba y la próxima elección podría marcar un cambio irreversible. La semana siguiente a la presentación fue crucial. María se sentía como si estuviera en un campo de batalla. Las secuelas de su exposición la acompañaban en cada paso. El reconocimiento que anhelaba parecía estar al alcance, pero la sombra de la incertidumbre sobre la percepción de Elvira la seguía a cada rincón de la oficina. Cada vez que se cruzaba con su mirada, sentía una presión que le recordaba que la aprobación no estaba garantizada. Decidida a no dejarse paralizar, decidió que era momento de intervenir en la narrativa. Aquella mañana, durante el café, se acercó a varios colegas que habían aplaudido su presentación. Con un tono de voz firme preguntó: ¿qué piensan realmente de mi propuesta? Sus preguntas fueron estratégicas. Quería entender cómo se había recibido su trabajo y al mismo tiempo generar un diálogo que la posicionara en el centro de la conversación. Las impresiones fueron positivas. Sus colegas vieron en su enfoque una señal de innovación. María tomó nota mentalmente. Pero más allá del feedback, notó que sus compañeros disfrutaban la idea de que alguien abriera el camino hacia un cambio. Ese instante fue revelador. Mientras respaldaba su propio trabajo, también estaba demostrando su capacidad de liderazgo. La certeza comenzó a florecer dentro de ella. Sin embargo, la voz de Elvira seguía resonando en su mente. Aquella crítica mordaz retumbaba como un eco. María se preguntaba si pondría en peligro su avance al confrontarla. La mirada de su jefa y su actitud sutilmente escéptica se habían convertido en ladrillos que parecían bloquear su progreso. Una noche, cuando se sentó a reflexionar, una idea comenzó a gestarse en su interior. Si quería superar el desafío, debía decantar las críticas en una fuerza propulsora. A la mañana siguiente, decidió solicitar una reunión privada con Elvira. Desde el momento que lo planteó, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que era un paso explícito hacia la confrontación, pero también era una forma de tomar control sobre su desarrollo. Mientras preparaba su discurso, se recordó que enfrentarse a una figura de autoridad no era un signo de debilidad, sino una manifestación de autovaloración. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?, se recordó firme. Cuando se encontró cara a cara con Elvira, un silencio incómodo llenó el espacio. María respiró hondo antes de hablar. «Quiero hablar contigo sobre la presentación y tu perspectiva». Elvira la observó con interés, su expresión inmutable. María sintió que las palabras se le agolpaban en la garganta. Se obligó a continuar. «He estado reflexionando sobre tus críticas y creo que podrían ser valiosas para fortalecer mi enfoque. Estoy lista para recibir retroalimentación directa». Había un poder inesperado en aquellas palabras. Al abrirse al diálogo, le otorgaba a Elvira la oportunidad de influir, pero también le daba a ella la oportunidad de reclamar su espacio. La respuesta de Elvira fue inesperada. Su mirada se suavizó y con una mezcla de curiosidad y sorpresa comenzó a explicar sus puntos de vista. En ese instante, María comprendió que sus temores podían convertirse en una herramienta de crecimiento. La sesión se transformó en un intercambio enriquecedor,
donde María salvaguardaba su voz mientras absorbía la experiencia de su jefa. Al finalizar la reunión, había un atisbo de satisfacción en su interior. No solo había desafiado a Elvira, sino que había abierto un nuevo camino de comunicación. Esto era un artículo más en la construcción de su desarrollo profesional, un acto que definía su compromiso hacia su propia voz. Sin embargo, el camino que había elegido no sería fácil. El día transcurrió con el eco de la reunión vibrando en su cabeza. Se dio cuenta de que aunque había avanzado, aún quedaba una distancia considerable por recorrer. La necesidad de validación seguía presente y no podía ignorar que esa necesidad no debía ser su única brújula. Mientras se dirigía a casa, un nuevo dilema se dibujaba ante ella. ¿Debería continuar desafiando a Elvira o buscar alternativas que la lleven a otras alianzas dentro de la empresa? La lucha por establecer su identidad seguía renovándose, y cada decisión podría ser la chispa que encendiera su verdadero potencial. Así, con el conflicto en su pecho, María comprendió que la verdadera transformación estaba por llegar. Pero, ¿estaría preparada para asumir el costo de su crecimiento? La noche se cernía, y mientras las luces de la ciudad destellaban, el futuro se mantenía incierto, como una hoja en blanco lista para ser escrita. Su próxima elección podría cambiar no solo su camino, sino su percepción de sí misma en el tumultuoso mundo corporativo. Después de la reunión con Elvira, la energía en María había cambiado. Su anterior sensación de incertidumbre había dado paso a una especie de determinación renovada. Mientras las horas avanzaban, se notaba un creciente impulso en su interior, algo que la empujaba a trazar su propio camino dentro de la empresa. Había tocado la puerta de la crítica y había sido recibida con diálogo, pero ahora necesitaba cimentar esa transformación en acciones visibles. Al llegar a casa, dejó caer su maletín y se sentó en la cocina, rodeada del aroma a café recién hecho. La sensación de casa siempre la había reconfortado, pero esa tarde el lugar parecía un estudio de planificación. Sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir sus objetivos. Quería alinear su energía con algo más tangible que el miedo al juicio ajeno, y esa hoja sería el primer paso hacia su revalorización profesional. María se planteó preguntas críticas. ¿Qué habilidades tenía que potenciar? ¿Cómo podría hacerlo sin depender de las opiniones de otros? Se dio cuenta de que había elementos que siempre había dejado de lado: su capacidad de organizar, su ojo para los detalles y su habilidad para formar conexiones auténticas entre las personas. Nunca se había visto como una líder en el sentido tradicional, pero estaba lista para explorar esa faceta en ella. Siguió tomando notas sobre los aspectos de su trabajo que sentía que necesitaban mejores prácticas, incluyendo su presentación y el análisis de críticas constructivas. Decidió que no solo se quedaría con lo que había aprendido de Elvira, sino que buscaría la colaboración de otros departamentos. Al día siguiente, plantearía un proyecto interdepartamental, donde se combinarían las fortalezas de cada área para enriquecer el enfoque sobre el cual había presentado su propuesta. Durante el almuerzo, reunió a algunos colegas en una de las salas de reuniones y presentó su idea. A pesar de su gesto despreocupado, las palpitaciones en su pecho eran reales. Me gustaría crear un equipo de trabajo donde cada uno pueda aportar su visión y experiencia sobre nuestro proyecto. La idea es integrarnos y fortalecer la propuesta con la diversidad de opiniones, dijo, sintiendo el aire cambiar alrededor de ella. Las reacciones fueron interesantes. Algunos colegas estaban entusiasmados, pero otros mostraron duda. María enfrentó esto con la misma determinación que había cultivado. Escuchó sus reservas y, en lugar de desanimarse, buscó formas de abordar esos temores, reafirmando que la diversidad de pensamientos no solo fortalecería la propuesta, sino que les daría a todos la oportunidad de brillar en sus capacidades individuales. A medida que su idea cobraba forma, comenzó a establecer reuniones regulares, fomentando un espacio donde todos se sintieran cómodos para compartir. Con cada encuentro, su confianza seguía creciendo. Se dio cuenta de que eran las interacciones sinceras las que alimentaban su desarrollo. Lejos de depender de la aprobación de Elvira,
estaba creando su propia red de apoyo. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía la percepción de sus esfuerzos. ¿Qué pensaría Elvira al ver cómo se estaba formando esta nueva dinámica? Esa pregunta la asedió constantemente, pero en lugar de verla como un obstáculo, decidió que era una oportunidad para abrir otra línea de comunicación con su jefa. Había llegado el momento de presentarse no solo como la colega que había resistido crítica, sino como la profesional que estaba dispuesta a innovar y traer un enfoque colaborativo a la mesa. Esa noche, en la soledad de su habitación, María se sintió más fuerte que nunca. Primero había confrontado el miedo, luego había establecido la conexión, y ahora estaba segura de que podría enfrentar cualquier obstáculo. La transformación que había empezado no solo tocaba su trabajo, sino también su identidad. Sin embargo, el eco de las dudas seguía susurrándole al oído. ¿Podría esta posición conllevar riesgos para su carrera? Con esas preguntas resonando en su mente, María decidió que el próximo paso sería conectar su progreso con Elvira de manera más directa, pero el desafío no se detendría allí. ¿Sería capaz de mantener su crecimiento mientras navegaba por el delicado equilibrio entre autoridad y autonomía? La respuesta se acercaba más rápido de lo que podía imaginar. El tiempo parecía acelerarse mientras se acercaba el día de la reunión con Elvira. María se despertó, sintiéndose renovada, pero consciente de que la incertidumbre siempre acechaba en la esquina de su mente. Si bien había abrazado su capacidad para liderar, sabía que el verdadero desafío estaría en fusionar su visión con las expectativas de su suegra. Cuando se encontró con Elvira en la sala de juntas, el aire estaba denso de expectativas. María había trabajado intensamente para preparar su presentación, donde no solo explicaría su visión del proyecto, sino también cómo había logrado integrar las contribuciones de sus colegas. Era su momento para demostrar que había crecido tanto personal como profesionalmente y que su voz era ahora un componente esencial en ese proceso de creación. Hoy quiero hablar sobre cómo este proyecto no es solo un reflejo de mí, sino el resultado de una colaboración que busca romper barreras, comenzó María, notando la mirada crítica de Elvira en sus ojos. Pero esta vez, en lugar de sentirse desmoralizada, se sintió empoderada. A medida que exponía, su entusiasmo y pasión fueron evidentes. Explicó cómo cada miembro del equipo había colaborado, aportando insights que habían transformado la propuesta en un espacio inclusivo y enriquecedor. La narrativa que había construido había evolucionado, de ser una defensora solitaria a una líder capaz de escuchar y unir voces distintas hacia un objetivo común. Elvira escuchó atentamente, pero María pudo percibir una mezcla de escepticismo y admiración en su rostro. «Es un enfoque interesante, María», dijo Elvira al finalizar la presentación. «Pero quiero ver más sobre cómo planeas implementar estos cambios. Si realmente buscas romper con lo tradicional, necesitarás pruebas concretas». María sintió un nudo en el estómago. No era la aceptación plena que había anhelado, pero había algo en la forma en que Elvira se expresaba que le dio esperanza. Era un desafío, pero también era una invitación a seguir profundizando, no un cierre, sino un puente hacia nuevas posibilidades. «Estoy lista para presentar un plan de acción concreto, lo prometo», respondió con confianza. A medida que los días transcurrieron, María se dedicó a trabajar en el plan. Se acercó a sus colegas para recabar más ideas y fomentar la retroalimentación. Cada conversación era un paso adelante, un ladrillo en la edificación de su nueva identidad profesional. Aquí no había lugar para el miedo. Era un renacer, una mujer que demostraba su valía en un mundo que a menudo le había negado su espacio. Finalmente llegó el día de la segunda presentación. Esta vez, María se sentía segura y preparada. Cuando entró a la sala, la sensación de nerviosismo había sido reemplazada por una calidez interior. Era su espacio, y la voz que llevaba dentro había alcanzado un tono resonante. Al concluir su exposición, la sala estalló en aplausos.
María cerró los ojos un instante, sintiendo que todo su esfuerzo valía la pena. Elvira la miró, y en sus ojos vio un destello de orgullo. «Has demostrado que puedes liderar, María. Eso es más de lo que muchos pueden decir», dijo Elvira, y su voz, aunque firme, contenía un susurro de admiración. Ese reconocimiento fue más que un simple halago, fue un símbolo del cierre de un ciclo. María había conquistado sus miedos, transformando el juicio que había sentido anteriormente en un impulso para destacar. El avance de su carrera ya no dependía de la aprobación externa, sino de su propio sentido de logro y crecimiento. Al final del día, María se sentó sola en su oficina, reflexionando sobre su recorrido. Ya no era la arquitecta insegura que había llegado a la empresa. Se había convertido no solo en una profesional competente, sino en una colega que valoraba la colaboración. Había ganado no solo el respeto de Elvira, sino también la capacidad de reivindicar su lugar en el mundo. Su viaje no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. «Esto es solo el comienzo», pensó sonriendo. La realización era clara. Su éxito no solo se definía por el reconocimiento o las validaciones externas, sino por su capacidad para ser fiel a sí misma y a sus sueños. Ahora, mientras se preparaba para el próximo capítulo de su carrera, sabía que cada desafío sería una oportunidad. Su voz, su talento y su historia estaban listas para ser compartidos. Con una confianza reafirmada y un propósito renovado, María miró al horizonte, lista para enfrentar cualquier reto que viniera. No te quedes atrás en este viaje de transformación personal. Suscríbete ahora al canal para no perderte historias conmovedoras y exclusivas como la de María. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan conocer estas victorias personales. Comenta tus reacciones y teorías sobre estos finales inspiradores. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo emerge el potencial en todos nosotros. Este es el momento de mostrar tu apoyo.